Muy buenos días, amada iglesia. Muy buenos días. Estamos hoy conectados, estamos en esta mañana todos unidos, estamos todos juntos. Esto es tan maravilloso poderlo hacer en vivo porque es el mismo espíritu, el mismo fluir al mismo tiempo. Entonces nos estamos ministrando unos a otros. Dios nos está ministrando, el Señor nos está ministrando a cada uno de nosotros en vivo y en directo. O sea que esto que ha venido sucediendo en estos tiempos, Dios ha hecho cosas preciosas y maravillosas. Por más de que han querido cerrar la iglesia y de que han querido que nosotros no nos reunamos, Dios es precioso y poderoso para unirnos mucho más lejos, mucho más a ti, donde aún ni siquiera tú podías estar en la iglesia en este momento, allí reunido, pero ahora si estás en casa, estás sentado, estás en la cama, estás donde estás, en el comedor, pero estás mirando la transmisión, o sea, estamos todos conectados, estamos todos en vivo, estamos todos en directo, estamos con la misma unción, con el mismo espíritu, con el mismo sentir. Gloria al Señor por eso, porque Él es así. Dios hace estas cosas y Él tenía preparado estos tiempos. Entonces, por más de que digan, la iglesia no la van a poder cerrar como sede, en una casa, pero la iglesia no se cierra porque la iglesia somos todos nosotros reunidos ahora a través del sonido, a través de la línea. Entonces damos las gracias al Señor por este tiempo y lo mismo, doy la bienvenida a todos los que están escuchando. Feliz cumpleaños para Tilcia. Tilcia, te amamos muchísimo, feliz cumpleaños. Hoy el Señor te bendice y te ha escogido desde antes de nacer para estar aquí y escuchando esta palabra de gracia. Muy bien, yo quiero hoy saludar también a todas las personas que nos están viendo desde de Estados Unidos, de Chicago, Sandrita, de Alabama, de diferentes partes, de Venezuela, de Chile, de Argentina. Don Luis Vargas, él siempre se pone y conecta a todo el mundo por allá, sus amigos de Venezuela, en diferentes lugares que están de Cartagena, Montería, a Barranquilla, en diferentes lugares donde estamos, en el Meta, en Casanare, en Boyacá, con mi hermanita, con mis sobrinos, en diferentes puntos que estamos, hasta en Cali, en diferentes lugares. Entonces yo sé que hay personas que nos están viendo y de pronto pues tú te comuniques de dónde estás viendo esta transmisión. Listo, hoy la palabra que traigo para toda la iglesia, para todos ustedes, es una palabra que el Señor me ha revelado a mi corazón, me ha llenado, me ha inundado, y así como llenó mi corazón, llenó mi espíritu, me transformó, yo la quiero dar para que toda la iglesia también la reciba como yo la recibí. Y hay algunos hombres, algunas personas que Dios escogió para que pudieran indagar mucho más y del hebreo y del griego y traducir las palabras completas y saber el sentido. Y sobre todo hay hombres que han empezado a predicar la gracia a nivel mundial, y la gracia se está dando a nivel mundial, amada iglesia. Está por todo lugar ya la gracia, todo lugar se está escuchando este evangelio de gracia. Y sé que hay hombres especiales en este momento que ya salieron de aquella época o de estas épocas donde vamos abundantemente, ya vamos a mayores cosas, de las épocas de ver las cosas mezcladas, la ley, y estamos viendo bien la gracia. Y yo me cojo de esos hombres maravillosos también que Dios está usando. No son ministerios, no son nombres de hombres, es el Señor Jesucristo y es su gracia. Y por eso pues doy la gloria y la honra por el ministerio de mi pastor Ernesto, por el ministerio aún de Misión Colombia, por el ministerio de Kenneth Copeland, el ministerio de Kenneth Hagin, pero doy la gloria al Señor por la de Joseph Prince, por Eric Engler, por todas estas personas que están hablando la gracia, y yo tomo de ellos y como y luego poder darlas a ustedes. Entonces, de verdad es una palabra que he recibido y me ha edificado muchísimo. Listo, así como ustedes vieron el título de agua abundante, agua inmensurable, que significa que no se puede
contar, no se puede contar. Entonces, ¿por qué voy a hablar de este tema? Porque necesitamos en este tiempo este tema, porque estamos en los últimos tiempos. Hoy en día las personas están diciendo, algunos dicen, no, siempre están diciendo que el Señor viene pronto y a la final todos los años dicen lo mismo y cuando suceden catástrofes dicen lo mismo y Dios no viene pronto. Sí, Dios viene pronto, Cristo viene pronto, estamos en los últimos tiempos, pero hay otras personas aún sin creer, sin ser cristianas, sin recibir nada del Evangelio, están diciendo a los cristianos y le están diciendo a todo el mundo, oye, ¿es de verdad que Dios viene pronto? ¿Qué es lo que está pasando? Y están preguntando, porque esto es extraño lo que está ocurriendo, porque esto es global, esto es a nivel mundial, esto no fue en un solo continente, a nivel mundial. Entonces, como está por todo lado, entonces algo pasó y la iglesia está cambiando y la iglesia tiene un nuevo fluir, un nuevo fluir. Entonces son los últimos tiempos y en el último tiempo hay una palabra hoy, por eso, de este último tiempo. Y esta palabra yo la quiero dar a ustedes porque nos trae un gran beneficio y nosotros necesitamos ver lo que dice el antiguo pacto, porque vamos a ir al antiguo pacto y lo que dice en la Biblia y todo lo que habla la Biblia y todo lo que habla el antiguo pacto tipifica a Cristo, dice algo y habla de Cristo y está mostrando a Cristo y todo muestra a Cristo. Entonces vamos a mirar todo lo que tipifica esto. Mira, la Biblia habla de Cristo y yo quiero mostrar esta palabra, cómo nos muestra estos últimos tiempos a través de Israel, a través de la enseñanza de Israel, para que nosotros tomemos esa enseñanza de Israel, del pueblo de Israel, para nuestro beneficio. Hay cosas que son para Israel específicamente, pero nos trae para nosotros y mostrarnos Dios que así como pasó en Israel, pasa en estos tiempos y se aplica, pero en Cristo. ¿Sabe? En el antiguo pacto Israel no veía a Cristo, hoy lo vemos a Cristo y es diferente. Entonces vamos a ver esto, hay mucha tipificación en Cristo. Por ejemplo, la tipificación dice que nos está tipificando a Cristo todo el tiempo. Por ejemplo, Sara nos tipifica la gracia, ella es la madre de la gracia. Agar nos tipifica la ley, el monte Sinaí. Por eso dice que los hijos de la esclava perseguirán a la libre, es decir, que siempre perseguirán a la gracia. A la gente de ley no le gusta la gracia para nada y por eso nos tipifica algo. Démonos cuenta, cada cosa nos tipifica a algo. Jacob, por ejemplo, Jacob tuvo 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos, pero 10 son hijos de esclavas. 10 no son de las propia esposa y esos 10 tipifican los 10 mandamientos, tipifica la ley, tipifica la esclavitud y los dos últimos que son Benjamín y José tipifican la gracia que vinieron de Raquel y Raquel significa cordero y está tipificando el cordero al Señor Jesucristo. Entonces cada cosa está tipificando algo maravilloso en la palabra. Entonces cuando tú te alineas a la palabra, cuando tú te alineas a eso que dice Dios de la palabra, eso va a afectar a tu familia. Quiero que lo tengas claro. Va a afectar a tu familia. Cuando crees lo correcto, ya habíamos dicho y yo lo he recibido muchísimo, lo he aprendido, que cuando tú crees lo correcto, cuando tú crees la verdad, de eso mismo que tú crees, eso mismo caminarás, eso mismo será tu destino, eso mismo será tu vida y la verdad. Entonces, vamos a ver también cómo vamos a ver lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Lo sacó de Egipto y ¿a dónde los dirigió Dios? Todo el mundo me dice, ¿lo dirigió a dónde? Al desierto. Dice, al desierto. No, Dios los dirigía a la tierra que fluye leche y miel. En el corazón de Dios siempre fue la tierra que fluye leche y miel. En el corazón de Dios no estuvo que el pueblo llegara a Israel, el desierto. Nunca estuvo en su corazón. Pero ellos por dudar, se quedaron dando vueltas durante 40 años. ¿En dónde? En el desierto. Y se metieron allí. Dios quería que el pueblo de Israel saliera en un año del desierto y pasara a la tierra que fluye leche y miel. Entonces en el corazón de Dios está ¿qué? La tierra que fluye leche y miel, es decir, el corazón de Dios está que tú
prosperes como prospera tu alma, que tú pases a esa tierra que fluye leche y miel, que tipifica a Jesucristo. Eso es lo que Él está mostrando allí. Entonces, vamos a mirar algo que en el desierto duraron 40 años. ¿Y qué pasó en ese último año, en el 40, en el desierto? ¿Qué ocurrió allí en el año 40 cuando estuvieron en ese desierto? Ellos habían podido pasar un año, pero vamos a mirar qué ocurrió en ese año 40, ya pasando casi a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué nos representa eso? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa ese último año y qué significa la tierra que fluye leche y miel? Significa que nosotros vamos a pasar, va a venir el rapto. Es decir, ese desierto, 40 años significa y tipifica el mundo, lo que estamos viviendo hoy, como estamos viviendo, pero el 40, el último año, los últimos que vamos a ver en el pueblo de Israel, es lo que tipifica lo que nos está ocurriendo, lo que pasamos nosotros hoy, y que ya estamos próximos a pasar a la tierra que fluye leche y miel, es decir, ¿a dónde? Al rapto y al milenio. Eso es lo que está mostrando aquí en la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque Dios te saca de algo para introducirte a algo mayor, a algo mucho más grande, a algo más fuerte. Te sacó de Egipto, de la esclavitud, para pasarte a la libertad en Cristo Jesús. Te sacó de las tinieblas a la luz verdadera. Te sacó del pecado para mostrar su gloria. De algo te saca. Así sacó al pueblo de Israel. Lo sacó de algo para pasarlo a algo mucho más grande. Dios desea eso de ti, de mí, de todos nosotros. No, a veces nosotros pensamos que a veces estamos en un lugar y pensamos que vamos a estar toda la vida. No, Dios quiere sacarte de esa, probablemente, tú dices, comodidad. No, pero a veces quiere ponerte a algo mucho más poderoso y mayor. Entonces vamos a ir a esa tierra que fluye leche y miel y vamos a pasar allá en esto, y eso es lo que nos está mostrando Dios a través de esta palabra, y donde esa tierra que fluye leche y miel nunca más va a haber dolor, ni llanto, ni enfermedad, ni angustia, ni tristeza. Vamos a estar allí. ¡Wow! Glorioso. ¿Cuántos están esperando este momento tan maravilloso? En vez de asustarnos, en vez de tener miedo, tenemos que tener expectativas, tenemos esperanza. Decimos, ¡wow! Ya viene pronto el Señor. Y eso es lo que nos muestra el pueblo de Israel, así como le mostró al pueblo. Dios le estaba mostrando una tierra que fluye leche y miel. Y quiero que vayamos a Números 20, capítulo 20, Números capítulo 20, del versículo, vamos a leerlo, del versículo 3, dice, versículo 3, en adelante, lo quiero desde ahí porque es que para no leerlo y no demorarnos tanto. Dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¡Qué maravilloso! Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación a sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación
en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Qué palabra poderosa. Y vamos a mirar qué significa esta palabra. Qué maravillosa es esta palabra. Antes de esto, cierra tus ojos ahí donde tú estás, ciérralos un momento y dile: Señor Jesucristo, amo la palabra de gracia. Inúndame de tu palabra de gracia. Este tiempo deseas es inundarme de tu palabra de gracia. Que pueda entender, que se me abran los ojos del entendimiento, que pueda recibirla y que pueda llenarme de ella y tener ese gozo de tu presencia y de cuánto me amas por la gracia que me has dado. Hoy, Espíritu Santo, necesito que la reveles a mi vida, a mi familia. Son nuestros últimos tiempos. Háblame, Señor. Enséñanos. Te damos la gloria y la honra. Amén. Muy bien, familia, eso es. Entonces, vemos acá algo maravilloso en esta palabra. Y estamos viendo que Dios quiere llevarnos a la tierra prometida. Y eso significa entonces, estamos hablando de Números 20, que es ahí el último tiempo, el último año 40, tipificando los últimos tiempos para pasar en el rapto o la iglesia pasa en el rapto a la tierra que fluye leche y miel. Pero miremos qué estaba ocurriendo y cómo fue, y vamos a aclarar un poco más esto. Ellos empezaron a quejarse, todos los hijos, los de Israel, todos aquellos se quejaron, se olvidaron de la provisión de Dios, se olvidaron de la bondad de Dios, y dice la gente que el desierto en la noche es muy frío, es tremendamente frío, pero Dios aún así, tan bondadoso y hermoso con su pueblo que sacó de Egipto, lo lleva en el desierto y le pone una nube de fuego y lo coloca allí para que ellos se calienten. Y luego en el día dice que el desierto es muy caliente, las temperaturas son muy altas, y Dios les da una nube para ellos tenerlos bien cubiertitos y que no les diera tanto sol. O sea que el Señor y la bondad de Dios es tan hermosa que los mantiene fresquitos todo el tiempo. De día fresquitos, de noche calientitos. Es más, esa bondad de Dios hizo que ellos no sudaran, ni siquiera les sudaran los pies, ni sudaran sus cuerpos, ni trabajaron siquiera en cosas de sudor de su frente. ¡Wow! ¿No estás dándote cuenta esa gracia tan maravillosa, en aún estando en un desierto, y aún ellos no creyendo en Dios, los mantenía, y Él estaba en esa bondad tan maravillosa en el desierto? No se les acabaron sus sandalias, las ropas tampoco se les desgastaron. Esto es hermoso de la bondad de Dios y de su gracia mostrando sobre el pueblo de Israel. Y ellos, sin embargo, dice ahí que ellos seguramente, ellos todavía se quejaban y se quejaban. Y por eso en Deuteronomios 2.7, mira lo que dice en Deuteronomios 2.7, que no lo tienen, pero yo sé que si lo buscan, no está allí, pero si lo buscan, dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Dice, toda obra. Dice, Él te ha bendecido en toda obra de tus manos. Toda, no una parte. Toda obra de tus manos. O sea que Dios los había mantenido a todos ellos muy frescos, muy calientitos, muy hermosos, y aún les daba de comer comida nutritiva de ángeles, comida deliciosa, maná que caía del cielo, con todas las proteínas que necesitaban sus cuerpos. ¡Qué bondad! ¡Qué amor! ¡Qué gracia de Dios! Todo era. ¿Y cuánta gente había allí? Como 2 millones de personas. Fuera de todo, llega y los saca de Israel con oro y plata, salieron de allí. Con oro y plata, con mucho oro y plata de los egipcios. Y yo me voy a pensar, ¿para qué salieron con oro y plata de Egipto
cuando a la final se quedaron 40 años en el desierto si no lo podían usar. Pero recuerden que lo usaron, hicieron un becerro de oro, pero no era la intención de Dios eso. Dios lo sacó, ahí nos damos cuenta, en ese detalle nomás, que Dios lo sacó con oro y plata, con mucho oro y con muchas riquezas de Egipto, lo sacó al desierto, lo sacó para acá, porque la intención de Dios era que pasaran un año y pasaran a la tierra que le fluye leche y miel, y disfrutaran todo eso. Y no, ellos no creyeron, ellos se quedaron allí en el desierto y a la final resultaron usando el oro y la plata para fundir un becerro de oro. Entonces, ahí nos damos cuenta que el corazón de Dios es la tierra que fluye leche y miel. No estaba que se quedaran allí. Entonces, a ellos se les olvidó, y se les olvidó la bondad de Dios, se les olvidó todo esto que estaba haciendo. Y a nosotros también se nos ha olvidado. A nosotros también se nos olvidan muchas veces todo esto. Se nos olvida cuántas veces el Señor nos ha dado de comer abundantemente cuando no tenías tú ni trabajo. Y yo no sé de dónde llegaba el dinero para que tú compraras mercado, tú pagaras arriendo, tú pagaras los servicios, cosas maravillosas. De cuántas cosas el Señor te ha guardado durante tiempos, te ha protegido de enfermedad, de accidentes, protegido tu familia, tus hijitos, te ha dado, te ha mantenido calientito, fresquito, tienes un hogar, un techito, tienes una cama donde llegar en la noche y dormir y descansar cuando hay mucha lluvia y mucha tormenta. El Señor es hermoso y maravilloso ver eso, pero se nos olvidan muchas veces toda la bondad, todo el amor de Dios. Y a veces vienen situaciones, sí, vienen también situaciones difíciles. Y Dios prueba, pero no te prueba con enfermedad, jamás creas eso. Él no te prueba con cosas horribles, Él no te prueba con eso. Él dice que Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado, así que Él no te prueba. Él prueba es lo que tú tienes adentro, Él prueba la fe tuya, Él prueba es lo que tú ya has recibido de Él prueba un equipamiento que tú tienes ahí para que ese equipamiento, eso que tú tienes revelado, salga y pueda mostrar lo que tú ya sabes, pueda sacar esa agua que tienes ahí. A veces vienen pruebas, pero es para que eso que tienes adentro fluya y salga de tu boca. Esa es la prueba de Dios. La prueba, a veces todo el mundo piensa que prueba a Dios es con problemas y situaciones. No. Esas son a veces del bien del enemigo, pero en medio de esas Dios permite que mantengas ahí. ¿Pero para qué? Para que te salga el fluir, te salga el agua y el depósito que Él ya ha colocado en ti. Amén. Es para eso. Entonces esa es la prueba. Así que ellos fueron allí también probados y fue todo el tiempo para hacerles bien y bien hasta el final y de bienestar hasta el final. Así que cuando tengas oro, no se te olvide quién es el que da el poder para hacer las riquezas. Es el Señor. Y siempre dale las gracias porque eso se llama humildad. Humildad. Entonces Dios en este último tiempo, a través de estas palabras, ahí nos muestra una lección y queremos que sepamos Dios en el 40, en Deuteronomios 20, de dónde proviene nuestra provisión y de dónde proviene todo. Y eso es lo que nos va a mostrar el Señor en esta tierra prometida. Ahora miremos ahí en Números 20, en el 3, ahí que vamos hasta el 12, Moisés y Aarón llegaron apenas, murmuró el pueblo y les dijeron, ay, estamos cansados acá con esto, mire, ahora aquí no hay nada de comer, no hay nada por allí, no hay nada por acá, no se da nada, no se da, y cuántas veces nosotros a veces decimos, no tengo trabajo, no tengo nada, no hay nada de comer, no hay nada, y hacemos unas caras terribles, y mire, y ya usted se gastó lo poco que yo tenía, y si tenía ese arroz con plata, no se lo comió, bueno, en fin, nos quejamos de todo lo que a veces no tenemos, a veces decimos no tenemos, y el pueblo se quejó, ¿y qué hizo Moisés y Aarón? Moisés y Aarón se fueron a la presencia de Dios. Dice ahí en el versículo 8, y dice luego que se fueron a la presencia de Dios, el Señor les dice algo. Dice, y toma la vara y reúne la congregación,
tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, dice, y ella dará su agua y le sacará aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces el Señor le dice algo, tú y tu hermano, ve y toman la vara y ve y le hablas a la peña. Entonces resulta que llega Moisés y luego Moisés no habla no habla a la peña. Y vemos aquí cómo Dios, en su amor tan profundo, y quiero que entiendas acá, que a pesar de murmurar el pueblo, a pesar de criticar, a pesar de quejarse, Dios quiere bendecirlos. Quiere bendecirlos con agua. Él no en ningún momento se puso bravo y dijo, este pueblo horrible, terrible, espantoso, no hacen sino quejar. No, ellos murmuraron, ellos criticaron, ellos se pusieron pero bravos. Y aún así el Señor, en vez de reprenderlos, en vez de juzgarlos, les dio a ellos de beber. Ese es el corazón de Dios, ese es el corazón del Padre y ese es el mismo corazón de Dios para la iglesia hoy en día. Lo que pasa es que nosotros no entendemos, escúchame bien, no entendemos a Dios. No entendemos a Dios porque no entendemos su gracia. Y cuando no entendemos su gracia, no entendemos quién es Dios. Escucha bien eso. Nosotros no entendemos a Dios, la gracia. Y cuando no entendemos a Dios, no entendemos la gracia. Y cuando no entendemos su gracia, no podemos saber quién es Dios. No podemos saber quién es Dios. Eso necesitamos realmente las dos cosas. Entender a Dios, entender la gracia, para saber quién es Dios. Y eso le pasó al pueblo. Y Dios quiere enseñarnos aquí la gracia del sacerdocio. La gracia. Y hoy estamos en el límite de entrar. Escúchame, iglesia, estamos ya a puntos de entrar a la tierra prometida, al rapto. Tú no sabes cuándo. No sabemos la hora, no sabemos exactamente, pero estamos muy pronto, hay muchas señales. Así que Él nos quiere enseñar esto aquí. Y Dios no condenó a los que murmuraban, Dios no condenó a los que criticaban, Dios no los juzgó y Él les mostró que fue un sacerdocio de gracia. Un sacerdocio de gracia. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento el sacerdocio siempre representa la gracia. El profeta siempre representa la ley y da a conocer la ley. Pero aquí siempre nos va a representar el sacerdote la gracia. Entonces miremos algo que pasó antes, miremos antes por qué sucedieron estas cosas. Y quiero que vayamos a Números 16 para poder entender como un poquito el contexto. Recuerde que nosotros tenemos que ver a veces los contextos. Allí en Números 16 vemos algo que dice la rebelión de Core. La rebelión de Core y Datán. ¿Ellos qué hicieron? Yo les doy así como, leo solo en algunos versículos, después ustedes lo leen bien, pero ¿ellos qué quisieron? Ellos quisieron ser sacerdotes, tomar el incienso, ellos se quejaron, quisieron suplantar ¿a quién? A Moisés, a Aarón, ellos se quejaron de ellos dijeron nosotros podemos también ser sacerdotes, nosotros también podemos llevar, ¿quién es Moisés? A la final Aarón también tiene a Cristo, a él decían a Dios, pero Aarón también él lo tiene, nosotros también lo tenemos, nosotros podemos también tomar los incensarios y podemos hacer lo mismo que ellos. Pero ellos no se dieron cuenta que era un llamado de Dios específicamente, un llamado de Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Miremos el 41 al 50 allí en 16. Dice,
El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. O sea, ellos fueron, sacaron incensarios y ellos estaban, esto es oficio del sacerdote, pero ellos quisieron ser sacerdotes, quisieron suplantar prácticamente al sacerdote. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos estaban haciendo, y Dios les dijo: ya, se van a consumir. Y uno dice: wow, pero Dios, ¿por qué tan bravo? Pero pues, si ellos podían, ¿por qué no? ¿Por qué no podían haberlo hecho también? No, entonces inmediatamente Moisés, cuando vio que había una mortandad de gente terrible y se empezó a morir, se abrió la tierra, se los tragó la tierra. Allí hay unas cosas y unas aplicaciones muy impresionantes. Es el lugar donde se ven cosas que Dios hizo en ese momento. Uno dice: wow, terrible. Entonces empezó esa mortandad. Moisés inmediatamente va al tabernáculo y le dice: Aarón, váyase corriendo con el incensario rápido y coja el incensario usted y empiece. Y el incensario es esa vasijita que en el antiguo pacto tenían para echar el incienso, y eso tiene una tipificación, todo eso que no lo vamos a ver aquí, pero eso se ve en los discipulados, en las enseñanzas que los vamos a ver más adelante. Pero él sacó, y ese humo, eso inmediatamente le recordó a Dios. ¿Sabe a quién? A su Hijo Jesucristo. El sacerdocio es de la gracia, y le recuerda inmediatamente ese incensario a su Hijo Jesucristo. Él se paró, y dice que se paró en la mitad, un de los muertos y de los vivos, y la mortandad cesó. Si nosotros lo vemos ahí, en el 47 dice: entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,600, sin los muertos por la rebelión de Core. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Tremendo eso, terrible. O sea, miren cómo el sacerdote pudo correr rápido y tomar el incensario, y se paró y ¡pum!, cesó la mortandad. Maravilloso eso. Entonces, a veces nosotros no entendemos y decimos: ¿qué pasó ahí? Entonces ahí esa ofrenda inmediatamente le recordó al Padre, al Señor Jesucristo. La gente empezó a morir, Aarón corrió y ya esto empezó. ¿Por qué? Porque representa la gracia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significó esto? Significa que Dios, escúchame bien, iglesia, escúchame bien, iglesia. Significa que Dios no trata a la gente por lo que se merece, sino que la trata es por su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Dios no trata a la gente por lo que se merece, sino Él la trata por su Hijo Jesucristo, por el sacerdote y por el incensario. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Nosotros, mientras tanto, ¿qué hubiésemos hecho? Si de nosotros murmuran, nosotros queremos matar a alguien. Nosotros le queremos pasar la espada por la cabeza, ¿cierto? Cuando nos critican, cuando hablan de nosotros, cuando nos juzgan, cuando hablan de nosotros, cuando nos dicen cosas, nosotros quisiéramos ir y... porque nosotros tratamos a la gente por lo que se merecen. Pero Dios no ve eso y así no trata a la gente. Él la trata es por su Hijo Jesucristo, por lo que Él hizo. Si fuera por nosotros, ¿sabes qué? Todos estaríamos muertos ahora. Estaríamos totalmente todos muertos. Así que, por eso es que Dios hace que el sol, este sol tan maravilloso de esta mañana que hoy está haciendo aquí, ¿no les parece hermoso? La lluvia, todo viene, dice, viene a buenos y a malos, a justos e injustos. Y algunos dicen: ¿y por qué ellos sí tienen y yo no, y esos no son cristianos y yo sí?
Y eso sí tiene. ¿Sabes por qué? Porque Dios no trata a la gente por lo que se merece, sino la trata por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. La trata por Cristo. Por eso llueve a justos e injustos, dice. ¿Por qué? Porque todo en esta tierra, todo lo que existe, todo lo que hay, tipifica a Cristo. Tipifica a Cristo. Todo lo que nosotros vivimos son parábolas de tipificación de Cristo. Por ejemplo, te puedo hablar de algo. Por ejemplo, cuando tú te comes una carne asada, tú te comes la carne asada, ¿de dónde salió? De una res, pero la res tiene que morir para que tú puedas comerte la carne y luego tener vida. Por ejemplo, las frutas. ¿De dónde salen las frutas? La fruta tiene que caer del árbol, la tienes que macerar, espichar, para luego comértela y que te dé vida. Las aceitunas, que son las que Israel sacaba el aceite de oliva. ¿Qué hacen las aceitunas? Ellas tienen que quitarlas del árbol, tienen que morir, luego tienen que macerarlas para sacarles ¿qué? El aceite. Las uvas, que es el vino. Las uvas tienen que sacarlas, bajarlas del árbol y triturarlas, macerarlas, para luego sacarles el zumo y el jugo, para luego ¿qué? Disfrutarlo, beberlo y tomar la vida. ¿Sabes qué? Eso tipifica a Cristo, muerte y resurrección y vida. Tiene que haber muerte y resurrección, vida, porque cuando hay muerte, hay vida. Tuvo que haber muerte para que nosotros pudiéramos tener vida, vida y vida en abundancia. Si no es eso, no hay. Por eso todo lo tipifica. Tiene que haber muerte para que tú puedas comer y alimentarte. De lo contrario, no. Lo mismo pasó con el Señor. Muerte para vida. Entonces así fue. Nosotros estamos aquí porque dice que la buena dádiva es para el mundo y el don perfecto para los hijos de Dios. O sea, todo eso es para sus hijos amados y por eso llueve para todo el mundo, porque esto todo lo tipifica. Ahora miremos un momento, sigamos con números, estamos en números 16, donde vimos lo de Aarón que paró y cesó porque es por causa de Cristo, por causa del incienso, no por lo que merecen. Y miremos, entonces ya vamos a ir ahorita a números 17, pero en números 17 nos va a mostrar algo impresionante. Por eso en números 20 Dios le dijo, toma la vara de Aarón, toma la vara tú y tu hermano, la vara de Aarón. ¿Por qué? Porque antes Moisés tenía una vara, todos ellos tenían unas varas, cada padre de familia de cada uno de sus tribus tenía una vara y esa vara representa autoridad y cada uno las tenía. Entonces así que Moisés tenía su vara y yo quiero ver y mostrar qué pasaba con la vara que tenía Moisés, que era diferente a la vara que en ese momento tenía Aarón. Pero vamos un momento a Éxodo 17. Y vámonos para entender un poquito de esto de Aarón. 17, 5, 6. Dice allí en el 5:6, dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel para tentar, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, ¿saben qué? En Éxodo 17 nos está mostrando es el primer año que ellos llegaron al desierto. En el primer año llegaron al desierto y sucedió lo mismo. Se quejaron, pidieron agua, dijeron, llegaron, mire dónde nos sacó usted, mire, veníamos de Egipto de comer allá najos de lo mejor. Ahí lo dice en la palabra, pero luego llegamos y ahora no tenemos ni de comer, no tenemos agua. Entonces ahí Moisés le dice en ese primer año, pero también sucede ese acto de quejarse por agua en el año 40 al final. Y lo que él hace en el primer año, cuando se quejan por esa agua, Moisés le dice Dios a Moisés, le dice, toma tu vara. ¿Cuál vara? La misma vara con la cual tú
tomaste, golpeaste el río Nilo y se convirtió en sangre. Con la misma vara con la cual tú abriste el mar rojo, con la misma vara, con esa vara, ¿cuál vara? La vara de juicio, la vara de penalidad contra Egipto, porque esa vara fue la que se convirtió en serpiente, allá cuando botó la vara ante Faraón, fue la que se convirtió en serpiente, y esa se comió a las otras varas de los magos. Esa vara fue la que convirtió el Nilo en sangre, con esa vara fue cuando abrió. Esa era la vara de juicio que tenía Moisés en ese momento. Y Dios ahí claramente en ese año inmediatamente le dice, cuando se quejó el pueblo, ve y golpeas la peña, golpeas la peña con esa vara, con la vara de juicio, golpeas la peña, golpea la roca. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipificaba eso? Que el Señor le estaba diciendo ahí a Moisés, le estaba diciendo, ahora golpea que saldrá agua de esa peña. Eso significa golpear a Jesús. Era el juicio que caía, el juicio que caía sobre Jesucristo, el juicio de la ley, el juicio de la religión, el juicio que venía, la pena, el pago del pecado de la ley, el juicio, la penalidad venía. ¿Sobre quién? Golpea la roca. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. ¿Por qué? Porque la roca es tipificando ¿a quién? A Cristo. Es Cristo la roca. Entonces le dice, golpéalo porque Él es el que llevará el juicio. ¿Y por qué sabemos que es la roca Jesucristo? Miremos 1 Corintios 10:46. En 1 Corintios 10:46 dice aquí, 1 Corintios 10, ¿sí? ¿10:46 o 2 Corintios? Segunda de Corintios, no. Segunda de Corintios, no, tampoco. La que Jesús es la roca. Bueno, ahí se me fue el versículo. Pero Jesús es la roca. Jesús es la roca, dice la roca, esa roca, y es la piedra angular. Primera de Corintios es 10:4, era 1 Corintios 10, pero yo le puse 40, claro. Se me fue el 6, 10:4, es 10:4. Dice ahí, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando de ese primer año que estuvieron allí y cuando Moisés golpeó la roca. ¿Qué estaba diciendo? Ahí Dios estaba tipificando y estaba hablando y diciendo golpea la roca, es decir, que el juicio de la ley, el juicio del pecado, el juicio de la condena, el juicio viene sobre Cristo, sobre la roca, y fue golpeado y fue pagado. O sea que el Señor Jesucristo llevó en su cuerpo todo el juicio del pecado, de todo pecado, pasado, presente y futuro. Él cargó todo tu juicio, todo tu pecado, todo pasado, presente y futuro, lo cargó en su cuerpo, y Él pagó ese juicio y esa condena por el pecado. Y cuando golpeó la roca, ¿qué ocurrió? Dice, ríos de agua salieron abundantes en ese momento. Ríos de agua, es decir, los ríos de vida. O sea que a partir de la muerte de Cristo, entonces vienen los ríos de vida para tu familia, ríos de vida para ti de salvación, ríos de vida de sanidad, ríos de vida de provisión, ríos de vida de limpieza de todo, de tu mente, de todo tu cuerpo, de todo tu ser, porque Él llevó tu pecado y pagó la condena y pagó ese juicio en su cuerpo. Y por eso se abrió la roca, y ahí en la historia está que se abrió realmente la roca en Oreb y salió agua y bebió el pueblo. Es decir, que cuando bebió el pueblo y tomó el agua, ¿qué estaba diciendo? Estaba tipificando cuando el Señor dijo que bebieran de Él, bebieran de sus aguas, bebieran, que no tendríamos sed
Jamás el agua en Juan 7:37, que ustedes lo pueden leer después que ustedes van a beber. O sea que él pagó lo que dice en Gálatas 3:16, que dice que él pagó, que la ley quedó allí y que él murió en un madero y la ley fue quitada porque maldito es aquel que es colgado en un madero. O sea que la maldición cayó fue sobre él para que no cayera sobre ti. Amén. Entonces ahora esas aguas salieron abundantes y ese es el agua abundante que salió en ese primer año de la roca, que fue las aguas de salvación, de sanidad, de paz, de tranquilidad, de prosperidad, por causa de la muerte de Cristo. Y eso fue una sola vez. Escúchame, iglesia, escúchame bien, esto fue una sola vez, un solo sacrificio de una vez y para siempre. No hay necesidad de ningún otro más sacrificio, solo uno solo. Así que no tenía por qué hacer más sacrificio, ni más sacrificios de cordero, ni nadie más se tiene que sacrificar porque ya uno lo hizo perfecto. Jesucristo llevó el pecado sin tener pecado. Él lo llevó a la cruz del Calvario y vino la abundancia por la crucifixión de Jesús. O sea que la crucifixión de Jesús es la base para todas las bendiciones. Es la base, la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero sigamos en Números 20. Ahora, regresemos a Números 20 porque estamos nosotros en Números 17, que ya vimos que el primer año fue eso. Pero ahora en Números 20 le dice allí, toma la vara, Aarón y tu hermano, la vara de Aarón, la vara que estaba en ¿dónde? ¿Dónde estaba esa vara? ¿Dónde estaba esa vara? Ahí lo dice. En Números 17 sabemos dónde estaba la vara. Entonces miremos Números 17 un momento. ¿Por qué la vara de Aarón? Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada una sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Y luego dice el 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, es cada príncipe por la casa de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaban entre las varas de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos vieron y tomaron cada uno su vara. En fin, ustedes ya vieron este pasaje tan hermoso. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió allí? Pues que en ese momento, como habían murmurado de Moisés, habían murmurado de Aarón y habían dicho, estos no son sacerdotes, estos qué, y no querían ellos asumir ni tomar el sacerdocio, y habían venido murmurando. Entonces Dios dijo, bueno, pues vamos a mostrar quién realmente fue que yo llamé de ser sacerdote, y voy a mostrárselos. A ver, entonces van a tomar las varas cada uno de sus familias, las van a colocar, y son 12 familias, entonces todas las varas. ¿Ustedes saben cómo son las varas de ellos? Una vara muy fuerte, un bordón como de esos que usan en el llano para echar el ganado, un bordón, una vara seca como lo ven ustedes en la imagen, una vara seca, totalmente no tiene vida. Una vara era eso, y como los bordones, totalmente seco. Y escribieron el nombre en esa vara. Y metieron la vara en el tabernáculo, las 12 varas. ¿Y qué ocurrió cuando al día siguiente abren ese tabernáculo? La ven y dicen, wow, la vara de Aarón reverdeció, salieron flores, y salió ¿qué?
almendros. ¿Qué tipifica eso? Eso tipifica que en ese momento estaba hablando que hay resurrección, que hay vida, hubo poder de vida y de resurrección en la vara de Aarón, una vara totalmente seca, una vara que no estaba de años, que no servía. La vara de Aarón reverdeció. ¿Y qué significa? ¿Qué tipifica? En Israel resulta que el almendro, salen las flores de almendro y salen las almendras cuando termina el invierno. Y al terminar el invierno, inmediatamente terminan, empiezan a salir las flores del almendro y salen las almendras, sale su primer fruto. Y es el primer fruto del invierno para iniciar la cosecha. ¿Qué significa? El almendro es el fruto, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que Él resucitó, el poder de resurrección, y el fruto salió del invierno, salió del pecado, salió de la ley, salió de la religión, salió de lo bueno, de lo malo, para que a partir de ahí ahora viene cosecha. Eso era lo que estaba hablando, tipificando el poder de la resurrección en la vara de Aarón. Eso era vida y era el poder de Dios, mostrándole a todo el pueblo que murmuraba que es Dios, que es su poder, que es su gloria, que está vivo, que es su manifestación. Ese es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, pero Él lo estaba mostrando ahí, tipificándolo a través de una vara. Hoy lo mostró a través del Señor Jesucristo, que Él resucitó de entre los muertos y se levantó vivo por el poder de resurrección para una nueva cosecha que somos tú y yo. Entonces, ahí, ¿qué le estaba diciendo en Números 20 entonces a Aarón? Volvamos a Números 20. Le dijo a Aarón, entonces toma tú la vara de Aarón. ¿Cuál vara? La que reverdeció. No era la vara de juicio. La vara de juicio no era la que tenía que tomar Moisés. Tenía que tomar la vara de Aarón para ir ¿a dónde? A la roca, y le dice, toma esa vara ahora, la que reverdeció, la que dio flores, o sea, la que tiene el poder de la resurrección, y te paras en la peña, y ahora ¿qué? Háblale a la peña. Es decir, que ahora no la golpeas. ¿Por qué? Porque tú no puedes golpearla otra vez, porque fue de una vez y para siempre. Una sola vez fue su muerte, una vez fue el solo juicio, una sola vez ya fue quitado el pecado, una sola vez. O sea que ya no tienes necesidad de hacerlo, sino ahora vas a hablarle a la peña. ¿Con la vara de qué? Del poder de la resurrección. Con el poder de la vida. Ahora hablas. Y cuando tú le hables a la peña con la vara del poder de la resurrección, esa peña saldrá de ella, agua, pero no agua abundante, no, agua abundante no saldrá, aguas inmensurables, aguas supremamente abundantes, mayor que la primera vez. Pero ¿qué pasó con Moisés? Moisés no hizo eso. Moisés, ¿qué hizo? Lo que dice ahí, cogió la vara. ¿Y qué hizo? Golpeó la peña. ¿Por qué? Porque estaba enojado. Dijo, y ahora, rebeldes, os hemos de salir aguas de esta peña. Yo cuando leí esto, una vez, uy, pero este hombre sí estaba de verdad enojado. Claro, ¿quién no se enoja? Y yo dije, sí, uno se enoja porque todo el tiempo el pueblo critique, murmure, quéjese y quéjese y quéjese. Y entonces uno dice, recibe, se estaba enojado. Pero otra pregunta que me hice ahí, digo, pero Señor, ¿cómo es que Moisés, después de llevar el pueblo durante todo ese tiempo, lo saca, todo lo que tú usas a este hombre, lleva la vara, lleva todo el tiempo, 40 años, y a lo último, entonces le dice, no entras a la tierra prometida, simplemente porque se enojó? Oye, ¿solo porque se enojó? Moisés, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pero el Señor nos explica perfectamente por qué fue. ¿Por qué? Porque le dice que no entrarás a la tierra prometida. Dijo, ¿por qué? Porque no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dicho. No me santificáis. ¿Qué significa eso? Es decir, que Moisés no entendió
no pudo entender y representó muy mal a Dios. No entendió la gracia y lo representó mal en su gracia. No entendió. Y por eso les decía al comienzo, cuando no entendemos la gracia o no entendemos a Dios, no podemos entender la gracia y por lo tanto, si no entiendo yo la gracia, pues tampoco puedo conocer quién es Dios. Pues Moisés no entendió a Dios, no entendió que Dios se mueve por su gracia. Moisés no entendió que Dios no iba a juzgar a su pueblo, ni lo iba a condenar por murmurar, por lo que ellos hacen, por lo que se merecen, por las cosas que hacen, sino era por Jesucristo y por el sacerdocio de santidad. El sacerdocio, la vara de resurrección o el poder de Cristo. Era por eso. Entonces es por ello que el Señor en Moisés no entendió y luego fuera de eso lo representa mal ante el pueblo. ¿Qué hizo? No lo entiende y lo representa. Muchas veces nosotros hemos representado muy mal al Señor. ¿Por qué lo hemos representado mal? Porque nosotros juzgamos a la gente, la condenamos, la metemos bajo la ley, la criticamos, la llenamos de juicio, nos ponemos bravos y queremos ahorcarlos porque se portaron mal, porque hicieron esto, porque todo el mundo, y hay mucha gente que hasta ni quiere conocer a Cristo, nadie quiere, no quiere a veces decir yo no quiero recibir a Cristo porque me lo están mostrando como un Dios que juzga, un Dios que me critica, un Dios que me condena, que si yo llego allá, que si yo hago esto, que si yo hago lo otro, que si me muevo para la izquierda, que si me muevo para la izquierda, lo estamos representando y lo hemos representado mal durante muchos años y lo hemos presentado bajo la ley. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. A Moisés lo representó mal y lo representó bajo la ley. Moisés se dejó llevar de sus emociones. Moisés se dejó llevar de sus pensamientos. Moisés se dejó llevar de la ley. Y no mostró a Cristo resucitado. No mostró a Cristo que él ya había pagado un juicio y no lo mostró a Cristo resucitado en esa vara de Aarón con el poder de la vida. No lo mostró. Entonces él se dejó y hasta ahí llegó la ley. Por eso le dice, no podrás entrar. ¿Por qué? Porque la ley no entrará a la tierra prometida. Solo la gracia entra a la tierra prometida. Solo el poder de la gracia llegará a la tierra prometida. Válgame si qué tal donde Moisés hubiese podido entender y haber mostrado al Señor Jesús y haber mostrado el poder de la resurrección, ¿qué hubiese ocurrido? En ese momento aguas, dice, inmensurables, incontables habían llegado. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Hoy nosotros, si entendemos y estamos bajo la gracia, pues estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Hoy entendemos que es por el poder de resurrección. Hoy entendemos que es por la vida de Cristo. Hoy entendemos que Dios no nos condena y no nos condenó y quitó porque ya quitó el pecado. Fue en Cristo y lo juzgó en su cuerpo. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Entonces es demasiado importante. A veces las personas dicen que la justicia, a veces las personas bebés dicen que justicia es hacer lo correcto o son conductas correctas y eso no es cierto. Los maduros deben de entender que la justicia es un don que es pagado por la sangre de Jesús, algo que nos es impartido y dado. Eso es lo que pasó. Nos fue impartido, nos fue dado. Así que el problema no es tanto hacer cosas o hacer lo correcto o lo incorrecto, sino creer lo correcto, creer la verdad, creer lo que está en la palabra, creer lo que estamos viendo, la verdadera gracia. A la gente no les gusta. Y aquí yo quiero decirle que esto, Moisés no quiso mostrar que Jesús se volvió pecado. Y Jesús se volvió pecado, pero ¿cometió pecado? No. ¿Tú te volviste justo, pero hiciste justicia? No. Asimismo. Entonces, como Jesús no se volvió pecado, Jesús no se volvió pecado él se volvió pecado recibiendo tu pecado. Asimismo, tú te volviste justo recibiendo su justicia. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos recibir hoy en este día del Señor Jesucristo, de lo que Él nos ha hablado en esta palabra tan maravillosa. Él desea, iglesia, que nosotros ahora en adelante
magnifiquemos a Jesucristo todo el tiempo. Magnifiquemos su gloria. Eso es santificar a Dios. Eso es santificarlo. Eso es mostrar su gloria. Santificar el poder de la resurrección. Santificar a Cristo y mostrarlo todo el tiempo. Porque es por causa de Él. Él fue el que llevó todo tu juicio, pagó todo tu pecado, pagó toda tu condena, llevó todo el pecado en tu cuerpo para que tú fueras declarado justo. Y Dios no ve lo que nos merecemos, ni tú tampoco ves lo que se merecen los demás, sino ves lo que Cristo ya hizo en cada persona y en toda la humanidad. Amén, iglesia. Así que damos la gloria y la honra al Señor y espero que ustedes ahora aquí en el chat nos puedan, a ver si tienen alguna pregunta, nos la dejen o algo que te haya bendecido poderosamente en esta palabra. Quiero bendecir tu vida y quiero en esta mañana orar, ministrar en este momento por esta palabra, Entonces, ahí donde tú estás, cierra tus ojos en este momento y allí dile: Señor Jesucristo, muchísimas gracias porque tú pagaste mi condena, tú quitaste el pecado pasado, presentes y aún los futuros. Y Señor, gracias porque tú me hiciste a mí libre de pecado, quitaste mi naturaleza de pecado. Y Señor, hoy hablo a la peña, a la roca. Hoy hablo al sumo sacerdote. Hoy tomo mi sumo sacerdote. Dile: hoy yo tengo un sumo sacerdote y mi sumo sacerdote es el que me representa a mí, mi sumo sacerdote de poder y de resurrección, el sumo sacerdote de gracia que me llena de gracia. Y así mismo yo le hablo a la roca también, y hoy hablo lo que Dios ya hizo conmigo, lo que Cristo ya hizo en la cruz, que Él quitó mi pecado, que Él me dio sanidad, Él me dio libertad, Él me dio provisión. Nunca me faltará nada, nunca me enfermaré de nada, jamás mi familia tendrá necesidad de nada, porque ahora yo hablo es a la roca, y la roca sale agua inmensurable sobre mis familias, sobre mi iglesia y sobre todo lugar, porque es por gracia y no por obra, ni por la ley, ni por la religión, es por tu gracia. Así que ahora mismo declaro aguas abundantes, supremamente inmensurables, incontables, sobre todas las familias de esta iglesia, porque hoy nos paramos con la vara de resurrección, la vara que floreció, y hablamos a la peña, hablamos a Cristo, lo que Él ya hizo, lo que Él ya ejecutó, lo que fue de una vez y para siempre, y sus ríos de agua de vida, sus ríos de agua vienen y bebemos de Él, y bebemos de sanidad, bebemos de provisión, y pase lo que pase en el mundo, nosotros estamos inundados en esas aguas inmensurables, incontables, esas aguas que no se pueden contar jamás. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, por esta mañana. Yo te doy la gloria y la honra, Señor, y pido por la sanidad de Efraín, ahora mismo el abuelo de Juan Guillermo, en el nombre del Señor Jesucristo, que él pueda recibir esa agua inmensurable de sanidad. Por todas aquellas personas que han estado enfermas en casa, ahora desde aquí recibe esa agua inmensurable de sanidad, porque Él ya te sanó. Hubo solo una vez que fue muerto, y una sola vez y para siempre. Ahora tú recibes esas aguas de sanidad, aguas de libertad, aguas de provisión, aguas de abundancia, porque estás en el sacerdocio perfecto, el sumo sacerdote que es Jesucristo. Así que mi iglesia recibe sanidad, recibe provisión. No habrá ningún enfermo en mi iglesia, no habrá ningún enfermo en la iglesia, no lo hay. Y todos son manifestados en provisión y en abundancia en el nombre del Señor Jesucristo. Oro también por Tilcia en el nombre del Señor Jesucristo, que hoy está cumpliendo años, y gracias, la bendecimos porque ella está sumergida en la roca de las aguas abundantes por esa gracia y el sacerdocio de gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, iglesia. Gloria al Señor por este tiempo, les bendecimos, y ahora los quiero dejar con la palabra con nuestro pastor. Los voy a dejar para que él pueda
ministrarles en este momento en la palabra de provisión. Hola iglesia, buenos días. Una vez más, démosle gracias ahí por esta hermosa y extraordinaria palabra. Dile esos ríos de agua que fluyen para cada uno de nosotros. Él fue golpeado, ya lo aprendimos, ¿cierto? Pero fluyó de él ahora ríos de agua de vida y sobre todo de gracia. Dile, por eso esta mañana damos gracias, honramos a nuestro Padre esta mañana por esa palabra poderosa. Entonces, asimismo, en ese mismo sentir que podemos ver esta mañana, la palabra de Dios dice también que honra al Señor con tus bienes también. A Él le honramos escuchando su palabra, dándole gracias, recibiendo esa agua de vida, esa salvación que ya hemos recibido de Él. Dile, por eso esta mañana también queremos honrarte, amado Padre, porque tu palabra es poder, porque gracias a ti, como hemos orado, estamos sanos, nos has provisto, nosotros somos los primeros en darte gracias por esa provisión. Dile ahí, a pesar de esos tiempos difíciles, somos los primeros en darle gracias por la provisión y abundancia que has tenido. Por eso, como dice tu palabra, que honramos al Señor. Y dice tu palabra que si le honramos a Él, Él seguirá honrándonos como lo ha hecho desde el principio. Por eso, dile esta mañana, te damos gracias por nuestra salud, por nuestro trabajo, por la familia y por esa gracia abundante que siempre está sobre nosotros. Solo nos seguiremos adorando, exaltándote y dando esa provisión para que tu obra siga corriendo, para que ese don que has puesto en esta familia y la iglesia siga fluyendo. Dile, por eso esta mañana damos con alegría nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque tu palabra sigue corriendo, porque a través de ella también nos has provisto, Señor. Por eso lo bendecimos, le adoramos y exaltamos. Y dice tu palabra que si le honramos, Él también nos honrará con abundante gracia, en vida, en salud, en sanidad y en bienestar. Por eso bendecimos esta mañana a todos y cada uno de los que están allí y que han escuchado esta poderosa palabra. Y con alegría presentamos entonces nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque es para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, bendiciones y más bendiciones. Las saludamos, les amamos mucho. Damos gracias por que han estado pendientes de sus pastores, porque los han provisto, y damos gracias por ello, y por eso los bendecimos esta mañana en el nombre que es sobre todo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un abrazo y una bendición para todos. Bendecidos todos. Ahí Gracias. aparece un letrero donde usted puede hacer su diezmo, su siembra, su generosidad. Porque de gracia hemos recibido, de gracia damos abundantemente. Entonces, con esas aguas abundantes por el poder de la resurrección, porque es Cristo quien te provee. Nunca se te olvide que quien es el que tiene poder para hacer riquezas es Él. Y tú, eso cuando tú no se te olvida, eso se llama humildad. Humildad. Él es el del poder, Él es el de la... que no hoy no golpeamos la roca, hoy hablamos con el poder de la resurrección lo que Él ya hizo por nosotros. Las aguas abundantes vienen y vienen ya para esta tierra también que fluye leche y miel. Vamos próximo a entrar a esa tierra. Amén, iglesia. Entonces les bendecimos poderosamente y los dejo con nuestros amados presentadores de hoy que han estado con nosotros todo el tiempo para que den las gracias a este tiempo. ¿Listo? Sigan.